Nos dice la Torá en la sección de Vayerá, Vaisa, Misham Abraham, viajó Abraham de allá, Vayigar Begrar, Vayigar Begrar, Vayagar Begrar, y vivió en Grar, Vayagar de Yagur, y se estableció y residió en un lugar llamado Gerar. ¿Qué significa que se fue Abraham? Abraham se fue después de los acontecimientos del episodio de Lot, que Hashem destruyó Sodoma y Gomorra. Se fue Abraham de ahí. ¿Por qué se fue Abraham de ahí? Porque toda la vida, la esencia de Abraham es hablar con la gente, acercar a la gente. Y en ese lugar no había a quien acercar, porque Hashem había destruido Sodoma y Gomorra. Entonces dice, Baisa, se fue Abraham de ese lugar y se estableció en Grar. Vayagar, Begrar, es un juego de palabras, porque es la misma raíz, el mismo Yoresh. Vayagar, Begrar. Y vivió, residió en Gerar, y en Gerar la Torá nos cuenta, nos narra todos los difíciles acontecimientos que tuvo Abraham en Gerar, complicados, peleas con el rey, con Abimelech, que le tomaron por la fuerza a su esposa Sará, y después Hashem llegó a Abimelech y a todo su pueblo, y después Abraham rezó por Abimelech, y después, acto seguido, lo que nosotros leemos en Rosh Hashanah, que quedó embarazada después de muchos años Sará, el nacimiento de Yitzhak. Acto seguido, que vemos que después de estos episodios y estos inconvenientes y estos problemas, después nació Yitzhak. ¿Cuál es la relación? Como dice más adelante la Torá, en el próximo capítulo, Upakad Hashem se acordó de Sará, lo que leemos en la fiesta de Rosh Hashanah. Hashem Pakad et Sará, Hashem se acordó y fue embarazada Sará. Abraham tuvo un hijo con Sará. Entonces, ¿qué significa? Explican los cabalistas, Vayagar Begrar. ¿Por qué Abraham podía irse a un montón de lugar? Fue un lugar con muchos inconvenientes. Vayagar Begrar. Fue a vivir, fue a establecerse, a residir a un lugar llamado Gerar, Melech Gerar, que es Abimelech, Melech Gerar, y ahí justamente todos los difíciles acontecimientos que vivió Abraham. Como dice al final de este capítulo, de este episodio, así termina como culmina, dice que Abraham residió en ese lugar por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Torá sobre este lugar de Gerar? ¿De dónde viene? Como dice acá la Torá, y que Abraham vivió en la tierra de los Plishtim, de los filisteos. Es lo que está hoy en boga, el tema de a los alrededores de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que la Torá nos viene a enseñar? Que Abraham justamente, Vayagar Begrar, esa es la pregunta que podemos hacer. Abimelech, Melech Gerar, el rey de Gerar. ¿De dónde vienen los Plishtim? Como dice acá, que Abraham vivió en las tierras de los filisteos muchos años de vida. La pregunta es, ¿de dónde viene Gerar? ¿De dónde vienen los filisteos? ¿Y qué es lo que la Torá nos quiere enseñar? Vayagar Begrar, y moró Abraham en un lugar llamado Gerar. Gerar viene la palabra Ger. Ger significa un ger, una persona prosélita, una persona que no está afincada en el lugar. Y esa era la vida de Abraham. Como Abraham, nosotros vemos que dentro de la vida de Abraham encontramos que Abraham vivió en Hebrón, y Abraham vivió en Beersheba, y Abraham vivió en la tierra de los Plishtim, y Abraham vivió en Gerar. Abraham no tenía una residencia permanente. ¿Por qué? Porque lo establecido para Abraham era la luz de Hashem, enseñar el mensaje divino. No la cuestión física, establecerse en un lugar físico, sino lo establecido para Abraham era el mensaje, llevar el mensaje, como dijimos al principio.
cuando no pudo llevar el mensaje que estaba acostumbrado Abraham en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ahí fue destruido todo ese lugar. Llevó el mensaje a otro lugar. Se fue de ahí. La vida de Abraham, la esencia de Abraham era transmitir el mensaje de Hashem, acercar a la gente, hacer feliz a la gente. Eso es Ger. Por eso dice la Torah, Vayagar. Toda la vida de Abraham es Vayagar, de Ger. De Ger significa una persona forastera, una persona que prácticamente no tiene su permanencia en el mundo, sabe lo efímero de la persona, sabe lo temporal de la persona, y justamente por eso Abraham vivía en carpas y vivía en un lado, vivía en el otro lado, para enseñarnos justamente que la permanencia verdadera es el Shamayim, el cielo. La luz de Abraham, la luz potente y eterna, era conseguir justamente la eternidad en la gente y que cada vez más gente reconozca la verdad de Akadosh Baruj Hu. Esa es la vida de Abraham, por eso Vayagar, la vida de Abraham era un Gerut. Gerut significa un forastero, un foráneo en la tierra, y así justamente vivió Abraham su vida. ¿Qué significa Grar? Grar también viene de la etimología del Shores, de la raíz Ger. Grar, Ger, Gar significa forasteros, pero otra cosmovisión, otra forma de ver esta idea. Hay dos formas de ver el tema de que somos forasteros. Está el tema de Abraham, que sabe que el cuerpo es efímero, es forastero, es temporal y no se puede comparar a la eternidad del alma, que en eso invierte. Hay otra forma de ver diciendo, si yo me voy a ir, ¿qué me importa? Una persona que alquila un lugar no lo cuida como un dueño, total, ¿qué me importa? Yo mañana me voy, y lo descuida el lugar. Eso es la parte negativa del concepto de Gar. Así vivía Abimelech. Por eso Abimelech vio a Sara y dice, Baikaj, y la agarró, la secuestró, como diciendo, ¿qué me importan los códigos? ¿Qué me importa la moral, la ética, lo establecido? Lo importante es que vivimos un momento, y si vivimos el poco o mucho momento que vivimos acá, temporal, viví como sea. Eso es justamente la forma torcida de explicar el Gerut. Estamos acá en forma temporal, no estamos establecidos, esto no es para siempre, entonces disfruta lo que podés, sin código, sin moral, sin estatutos. Esa es la vida de Grar. Vayagar Begrar significa que para que nazca Yitzhak, como dijimos anteriormente, que el capítulo que viene es el nacimiento de Yitzhak, Abraham necesita, como siempre dice la Kabbalah, refinar la conducta de Grar. Vayagar, llevar el verdadero Gerut, la verdadera cosmovisión de Abraham, justamente ¿dónde? En Grar, en esa cosmovisión de los Plishtim, como dice acá la Torá, de los filisteos, de agarrar. Abimelech vio una mujer bonita, directamente la agarró y después fue castigado y fue llagado. ¿Todo por qué? Porque vos vivís el momento. ¿Qué te importa la moral? ¿Qué te importa lo sucedido más adelante? Yo sé que ahora tengo que activar mis apetitos, los apetitos de la persona. Pero en realidad, explican los Jajamim algo impresionante. Lo que vemos este pueblo de Grar, de los Plishtim que habla acá la Torá dice cómo nacieron. En Noaj nos remitimos a la parashá de Noaj. Dice que con Noaj evidentemente tuvo a Ham y tuvo a Canaán. Dice un Mitzrayim. Así dice, Mitzrayim, el hijo de Canaán, el hijo de Ham, el hijo maldito de Noaj, tuvo un hijo llamado Mitzrayim. Nosotros ya sabemos, Mitzrayim. Y Mitzrayim tuvo a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuhim, a Partzumim, a Kaslahim. Beta Naftuhim, y dice, Asher Yatzum Misham Plishtim. Y de allá salieron los Plishtim, los filisteos, los palestinos, los Plishtim. Se podría explicar que es la misma idea. Entonces, de todos esos hijos que tuvo Mitzrayim, de vuelta, Mitzrayim lo tuvo a Ludim, a Anamim, a Levim, Naftuhim, Partzumim, Kaslehim, Asher Yatzum Misham Plishtim, y de allá salieron los Plishtim. ¿Qué significa de allá salieron los Plishtim? No está claro de dónde salieron. Tuvo varios hijos, Mitzrayim, y de allá salieron los Plishtim. ¿Qué significa? No está claro de dónde salen los Plishtim. ¿Por qué no está claro? Porque no se conoce a papá y no se conoce a mamá. Uno iba con el otro, explican los Jajamim. No había algo establecido, no había una pareja
como decimos nosotros los Yehudim, Binyan Adea, cuando se conoce una pareja, decimos que sea una construcción eterna, que sea gente que pueda llevar la eternidad de la Torá en forma fiel, en forma moral, en forma ética. Eso es Am Israel. Pero acá vimos que Mitzrayim tuvo varios hijos y todos los hijos se mezclaban entre ellos y un matrimonio un tiempo y otro matrimonio otro tiempo. No había algo establecido. Y como dice la Torá en Parashat Noach, Umisham Asher Yatzu Misham Plishtim, y de allá salieron los Plishtim. De allá, ¿qué quiere decir de allá? De todo ese mejunje, de toda esa mezcla que no estaba bien claro, que uno iba con uno, después iba con otra, en forma temporal. De allá salieron los Plishtim. Entonces, no nos debemos sorprender que Melech Grar, justamente de Plishtim, del lugar de Plishtim, también vio una mujer, la agarró por la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay moral, no hay ética, eso es los Plishtim, no hay límites, no hay códigos morales. Entonces, es impresionante lo que dice la Kabbalah, Vayagar Belgrar, que justamente llevó a Abraham Avinu su Gerut, su forma de ver las cosas que no estaba establecido, y justamente fue a refinar el concepto de Grar. Grar significa eso temporal. Abraham vivía en forma temporal y Grar y los Plishtim también vivían en forma temporal, pero hay dos formas de ver la perspectiva temporal, como hablamos antes. Está la forma de Abraham Avinu: si es todo temporal, tengo que invertir en lo atemporal, en lo eterno. Y está la forma de los Plishtim, de Melech Grar: si todo es temporal, dale que va, no hay límite. Y eso es lo que explican los Jajamim en el Talmud. El Pirkei Avot, en el capítulo 4 del Pirkei Avot, nos dice mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá. La palabra grar, goreret. Una mitzvah lleva a otra mitzvah, eso es Abraham Avinu. Una mitzvah lleva a otra mitzvah, la palabra goreret es lleva. Y una averá goreret averá, como un pecado lleva a otro pecado. No hay algo establecido. Entonces un pecado lleva a otro y no hay, la corriente lo lleva, el viento lo lleva. Y no hay algo establecido. Abraham es el único que dijo: no, a mí no me lleva nadie. A mí no me lleva nadie. Yo justamente pongo las cosas como son. Yo no me dejo llevar por lo que está mal o por lo temporal, la moda. Entonces eso es lo que dice el Talmud. Averá goreret averá. Una averá lleva a otra averá. ¿Por qué? Porque justamente la persona que hace un pecado se deja llevar por sus instintos, se deja llevar por sus pasiones y lo va llevando como el viento, como la corriente, lo va llevando. Eso es grar. Gorer significa que va detrás de. Gorer, una persona va a un lugar, gorer, se va detrás de esas cuestiones. Así también explica la palabra Plishtim, justamente las tierras de los filisteos. Plishtim significa mefulash. Ya estudiamos que la palabra mefulash significa algo abierto. Quiere decir que no tiene límites. Eso es, que el nacimiento, como hablamos antes, de los Plishtim, que nace de Mitzrayim, no tiene límite. No tiene, la palabra mefulash significa un lugar abierto. Quiere decir que no tiene paredes, no tiene limitaciones. Quiere decir que así nació, en la esencia de Plishtim. No tiene esencia. ¿Por qué? Porque nació de los códigos, sin códigos. Infidelidad. Un día estaban con una y uno estuvo con los otros y no se sabe, y de ahí sale, no se sabe exactamente, de ahí sale los Plishtim. No hay códigos, no hay cosas establecidas. Y justamente Abraham Avinu se fue del lugar y fue a vivir Vayagar Belgrar, fue llevar su Gerut, fue llevar su forma de vida a Gerar, a ese lugar justamente de lo temporal, y llevar la verdadera idea de lo temporal. Y es que nací, como dije antes, de ahí nació, a posterior nació Yitzhak Avinu. También aparece el concepto de Grar en referencia a Yitzhak. Cuando Yitzhak creció, allí dice la Torá en Toldot, varias para allá después, dice: Vayeshev Yitzhak begrar, ni lerdo ni perezoso, Yitzhak sigue el mismo camino de su padre. Y Vayeshev Yitzhak begerar, y también Yitzhak vivió en Grar.
y todos los grandes problemas que tuvo Yitzhak, como dice acá la Torá, que los gente de Gerar, los Plishtim, como dice Vayashkef Abimelech Melech Plishtim, como dice la Torá, como dije anteriormente, Abimelech, el rey de los Plishtim, dice que claramente hubo una briga, hubo una pelea entre los pastores de Yitzhak y los pastores de Gerar, los pastores de los Plishtim, que le tapaban los pozos a Yitzhak. Dice, los pozos que Abraham había heredado de su padre Yitzhak, dice claramente la Torá, que le tapaban los pozos, como diciendo, no hay propiedad pública, no hay propiedad privada, no hay límites, esa es la idea, que no hay límites. Entonces, toda la pelea de Yitzhak con los pastores de Gerar, de los Plishtim, es que los Plishtim constantemente están tapando, están usurpando la propiedad privada de Yitzhak. Entonces ahí viene la pelea, como diciendo, Yitzhak es propiedad privada, Yitzhak es límite, es ética, y vienen los demás que no tienen ningún tipo de límite y le van tapando los pozos, como diciendo, y así vemos también que el mismo Abraham también se queja en la Parashá Vairá que estamos nosotros, el mismo Abraham se queja que los pastores de Abimelech justamente le están tapando los pozos. Lo leemos en Rosh Hashanah. ¿Qué significa? Que es una lucha. Como diciendo, vivimos acá en forma temporal, entonces dale que va, como dijimos antes, no hay límite, no hay código, no hay regla, viví lo máximo que puedas al placer a ultranza. Entonces justamente esta es toda la pelea de Yitzhak Avinu con los pastores de Gerar, con los pastores de Plishtim, y no es casualidad que dice acá la Torá, como dijimos anteriormente, que vivió Yitzhak Vayeshev Yitzhak Begerar. Vamos a estudiar en el mismo camino de Abraham. ¿Por qué? Justamente vivió en Gerar. Podía haber ido a vivir a otro lugar más tranquilo. ¿Por qué en Gerar? Porque los Aboteinus, nuestros antepasados, nuestros patriarcas, nos alisaron el camino justamente para que se pueda entender bien el concepto de Gerar, el concepto de Gar. ¿Qué significa vivir temporalmente? Temporalmente, como dijimos antes, significa que hay que invertir en lo temporal, no. Hay que invertir en las cosas importantes, en lo principal que es el alma. Eso es que cuando el Yehudí vive en forma temporal, y ese fue el Shlihut de Abraham en Gerar. ¿Qué dice la gente de Gerar? Si vivo en forma temporal, entonces no hay códigos, todo temporal, no hay algo estable, no hay una esencia. Eso es justamente el refinamiento de Abraham y, como dijimos anteriormente, el refinamiento de Yitzhak, llevar la verdadera Torá, la verdadera perspectiva de lo que vale la persona, justamente a ese lugar, como claramente lo dice Abraham, lo dice Yitzhak, cuando el Melech Gerar le pregunta por qué hiciste lo que hiciste, no me dijiste que es tu hermana. Él dijo, porque acá no hay ira de Elohim, acá no hay temor a Hashem. Entonces ahí justamente donde no hay temor a Hashem, donde Abraham se va a vivir y donde Abraham lleva el mensaje justamente para que se entienda y que puedan hacer Yitzhak, como dijimos anteriormente, que el nacimiento de Yitzhak está previo a los acontecimientos de que Abraham con Abimelech, que Abimelech justamente le saca a la esposa, y como hablamos antes, que sin límite, y estamos explicando por qué sin límite, porque su esencia es sin límite. ¿Por qué? Porque su nacimiento fue sin límite, como dijimos, que como dice acá la Torá, Abimelech Melech Perishtim, que los Plishtim son los filisteos, que no tienen límite, que todo vale, que no hay moral. Así es su nacimiento, como dijimos antes, de allá nacieron los Plishtim, no se sabe exactamente, de allá, justamente de toda esa mezcla de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque un día estaban con uno y otro día estaban con otro, y de ahí nace los Plishtim. En ese lugar temporal es donde Abraham lleva su mensaje, donde Yitzhak posteriormente lleva su mensaje, y ahí es donde Hashem nos dice al pueblo de Israel, como diciendo, el Plishtim es una conducta sin límites, como explica la Kabbalah, que cuando hay un casamiento hay simja y también hay una alegría. ¿Por qué hay una alegría? Explican los cabalistas, ¿por qué tiene que haber una alegría? ¿Por qué tiene que haber Hatán Bekalá? ¿Por qué tiene que haber una alegría? Porque justamente el novio está con miedo, no conoce a la otra persona, la novia está con miedo, no conoce, necesita distenderse para poder conocer y poder
unir dos personas necesita distenderse, entonces está la alegría del casamiento. La alegría también es válida, pero justamente los Plishtim, toda su vida es sin límites. De forma, no tiene límite, no tiene códigos. Pero justamente también hay un concepto positivo, así como dijimos antes que hay un concepto positivo en el Gerut, también hay un concepto positivo en la Simjá, en la alegría, entre comillas, el no límite, llevado en su momento, en forma adecuada, en forma armoniosa. Eso es lo que la Torá nos quiere decir esta semana. Abraham, Vayagar Begrar, este juego de palabras, y vivió Vayagar Begrar, que es el mismo Yoresh, que es la misma raíz, y moró en Grar, justamente llevó la filosofía de Abraham, la cosmovisión de Abraham a Grar, al Melech Plishtim. Y más adelante Yitzhak sigue por el camino de Abraham, incluso todos los problemas que tuvo, porque los mismos problemas que tuvo Abraham, que le robaron los pozos, lo tuvo Yitzhak también, y también le robaron los pozos, y también le sacaron, como diciendo, yo trabajo y vos me venís a sacar los pozos. ¿Por qué? Justamente porque no hay límites, porque no hay códigos. Y ahí es donde la persona tiene que llevar el mensaje de la Torá y que hacer entender al mundo, a los Plishtim, justamente el código de la Torá, los límites de la Torá, la alegría verdadera de la Torá, para que la persona tenga brajá y pueda encaminarse justamente y poder llevar la verdadera perspectiva a este mundo.